Ok, vaya a su Biblia entonces a Mateo 6, 9, 10. Y venimos hablando sobre la oración del Padre Nuestro. Habíamos hablado de por qué debemos llamar a Dios, ¿qué? Padre Nuestro. No decimos Padre mío, sino Padre Nuestro. También hablamos. ¿Qué era el otro punto que viene? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que nuestra vida, que nuestras peticiones debían enfocarse en santificar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Después, ¿qué viene? Que tu reino venga pronto. Venga tu reino, que anheláramos que el reino de Dios viniera sobre todo este mundo. Y después, que continúa, Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple. y aquí nos vamos a detener hoy. Hágase tu voluntad en la tierra. Como en el cielo. Y la petición, hágase tu voluntad, es la tercera petición que hacemos. La primera, ¿cuál es? Y después, venga a nosotros. Y ahora pedimos que se haga su voluntad. Muy bien. Y antes que nada, yo debo entender qué es la voluntad de Dios. Porque como yo voy a pedir algo que yo no conozco. Ok, ¿qué es la voluntad de Dios? Y me gusta mucho la definición que nos comparte el pastor Sujar Misionen. Él dice: la voluntad de Dios es todo aquello que Él ha mandado o ha establecido como regla que debe regir nuestras vidas. En otras palabras, la voluntad de Dios es lo que Él exige de nosotros y al que debemos obediencia absoluta. ¿Lo entendió? La voluntad de Dios es todo aquello que Él ha mandado. La voluntad de Dios es todo lo que Él nos exige a nosotros. Y debemos obedecerla absolutamente. Ahora, ¿cómo yo oro? Simplemente digo, bueno, Señor, mándame a hacer lo que tú quieres y yo lo hago. No, yo tengo que entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, podemos decir que esa voluntad en ocasiones es una voluntad decretiva. ¿Cómo es esto? Por decreto. El Señor decreta. Y en ocasiones es una voluntad preceptiva, o sea, que es una norma, que es una regla, que es una regulación. Entonces vamos un poquito lo que es la voluntad decretiva de Dios. Esto se refiere a los decretos soberanos e inmutables de Dios. Él ha ordenado eso desde la eternidad. Primero, esta voluntad decretiva es soberana. Nada ocurre fuera de su control. Y voy a leer Efesios 1:11 de la versión NTV para que usted entienda un poquito más de esta voluntad soberana. Y el plan de Dios es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano para hacer todas las cosas resulten acuerdo a su plan. ¿Yo puedo cambiar esta voluntad de Dios? No, ya Dios lo decretó. Decretó que a su debido tiempo Él iba a reunir todas las cosas que están en el cielo y la tierra, todas las cosas que están bajo la autoridad de Cristo. Ya Dios lo dijo. Otro ejemplo, el Salmo 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y todo su ejército, todo por el aliento de su boca. Dios dijo que se haga la luz. ¿Y usted puede cambiar eso? No, fue un decreto de Dios. Y vea lo que dice Apocalipsis 13:8.
porque ciertamente el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Ya Dios había decretado todo lo que iba a pasar, porque Él es soberano. Esta voluntad decretiva de Dios también es oculta. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Bueno, muchas veces nosotros no comprendemos los propósitos detrás de los decretos de Dios. Deuteronomio 29 dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que a nosotros se nos ha revelado, a fin que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Pero esa parte de la voluntad de Dios oculta, secreta, nosotros no tenemos nada que ver. Ejemplo, hermana María, ¿usted sabe cuándo se va a acabar el mundo? Hermano G, cuando tú le vas a predicar a alguien, tú le dices: ¿tú fuiste elegido para salvación o para perdición? Y la persona te lo va a decir: no. Voluntad oculta. Ni el Hijo sabe la hora, ni el día. Solo el Padre. Esta voluntad decretiva de Dios también es inmutable. O sea, no cambia. No es que al pasar el tiempo cambió, ni es afectada por acciones humanas. Isaías 46, versículos 9 al 10. Recuerden las cosas que hice en el pasado, dice el Señor, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Hermanos, es la voluntad inmutable de Dios. Ejemplos. Malaquías 3:6. Yo soy el Señor. Escuche, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Isaías 46:10. El Señor dice: yo anuncio el fin desde el principio y desde tiempos antiguos lo que está por venir. Digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Yo puedo cambiar esta voluntad de Dios? Recuerdan cuando yo les conté que yo vi un predicador que decía: es que tú puedes ir a la presencia de Dios y tocar su corazón y cambiar su voluntad. Yo no sé dónde este hombre sacó esta locura, cuando estamos viendo que esta voluntad decretiva de Dios es inmutable. Cuando Dios dice que algo va a hacer, mire, usted puede hacer lo que usted quiera, pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Uno de los ejemplos más fuertes de la voluntad decretiva de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es parte de un plan eterno, decretado antes de la fundación del mundo. ¿Estamos claros con esta voluntad de Dios decretiva? Yo no puedo cambiar esta voluntad de Dios. Y ojo, no estoy hablando que hay varias voluntades de Dios, es una sola voluntad de Dios. En ocasiones es decretiva y en ocasiones es preceptiva. Y vamos a hablar un poquito de la voluntad preceptiva de Dios. Recuerde que es una voluntad donde Dios dicta normas, donde Dios dicta reglas y donde Dios regula las cosas. Esta voluntad preceptiva de Dios está expresada ¿en dónde? En su palabra. Hablamos de los mandamientos, hablamos de las instrucciones que el Señor nos dice: hagan esto así, así. Hablamos
de los principios para nosotros vivir, para que la humanidad viva. Es lo que Dios exige y desea de cada uno de nosotros como su pueblo redimido. Esta voluntad preceptiva podemos decir que tiene una parte que es una voluntad revelada. ¿Cómo es esto? Bueno, está disponible para que el hombre la conozca mediante la Biblia. El Salmo 119, en el versículo 105, dice: tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Está revelando el camino, está revelando una verdad, le está revelando por dónde vas a ir. También esta voluntad podemos decir que es normativa. ¿Norma qué? De norma, de establecer una norma. Y hablamos del estándar moral y espiritual que rige el comportamiento humano. Vea lo que dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo que practiques la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Está viendo? Son normativas. Esta voluntad en ocasiones es resistible. ¿Cómo es esto? Aunque esta voluntad es buena, es perfecta, es agradable, nosotros, a raíz de nuestro pecado, tendemos a desobedecer. No es como la voluntad decretiva que Dios dice, se hace y no. Esta voluntad, tú luchas con ella. Tú luchas con ella. Romanos 7, 18, 19. Dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Esto es Pablo hablando. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. ¿Ves lo que está diciendo? Yo sé que tengo que hacer lo bueno. Yo sé lo que es correcto. Yo sé lo que Dios dice. Pero lo quiero hacer, pero hay algo en mí que no me deja hacerlo. ¿Ves? Está resistiendo. Éxodo 20. Nosotros vemos el ejemplo, vean, más fuerte de esta voluntad preceptiva de Dios que son los 10 mandamientos. Estos reflejan la voluntad preceptiva de Dios para la humanidad. Entonces, mi hermano, yo no puedo orar, Dios, que se haga su voluntad, si yo no entiendo, Señor, que se haga tu voluntad y te pido que no haya más luz en el planeta. ¿Qué? Eso ya fue algo que Dios decretó desde el inicio. Tú no puedes, Señor, yo te ruego que ya el sacrificio de Jesús no sea válido para... No, ya es algo que ya está decretado. Pero usted sí puede orar, ¿verdad? Para que las personas conozcan a Cristo. Ya usted puede orar para que su familia conozca del amor de nuestro Dios. Ahora, cuando nos decimos que se haga aquí en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo, ¿cómo será esa voluntad allá en el cielo? Usted nunca se ha puesto a pensar ¿cómo será eso? Pero cuando a veces vamos automáticos, Señor, que se haga tu voluntad, pero es que agarramos la palabra voluntad muy ligera. No vamos a su significado. No entendemos qué estamos pidiendo. Y cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, estamos hablando de cómo los ángeles cumplen la voluntad de Dios. En el cielo se obedece únicamente la voluntad de Dios. Igual a nosotros, ¿verdad? Que Dios nos dice, no hagas esto, y nosotros lo hacemos y dirán, hágalo. Estamos como Pablo. Yo sé, Señor, que no lo hiciera, pero es que hay algo en mí que... No. En el cielo, aunque los ángeles poseen una voluntad propia, o sea, los ángeles no son unos robots que el Señor manda y el Señor dice que no.
ellos tienen cierta libertad, ellos tienen voluntad propia, y a pesar de eso, ellos se someten completamente a la voluntad divina de Dios. Mira, Gabriel, para que le vaya a llevar un mensaje a María. Ah, sí, no, yo no quiero hoy, Señor, nos mandamos otro día. No. Mira, Gabriel, sí, Señor. Las órdenes de Dios, sean grandes, sean pequeñas, las órdenes de Dios, aunque al ángel le parezca que esa orden está bien o está mal, ellos obedecen porque ellos le dan importancia, es quien la emitió, no lo que Dios está ordenando. Hermano, la obediencia de los ángeles es instantánea. Ellos no dicen, ok, Señor, a partir del lunes. Ay, no, Señor, bueno, después que haga esto. Los ángeles obedecen la voluntad de Dios de una manera constante, sin interrupciones y sin descanso. Igual a nosotros, ¿verdad? Los ángeles cumplen la voluntad de Dios con alegría, sin quejas, sin, ay, ya va. Ay, Señor, pero qué, no. Eso es lo que tú estás pidiendo a Dios cuando dice que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra, así como se hace en el cielo. O sea, que seamos obedientes. ¿Qué tipo de obediencia es esta? Bueno, la razón principal es que los ángeles, escuchen, que esto es muy importante, los ángeles conocen a Dios. Lo contemplan continuamente, viendo la hermosura de su santidad, diciendo, santo, santo, santo. Reconocen la perfección de Dios, reconocen sus atributos, reconocen su justicia, reconocen su santidad, reconocen su amor. Ellos conocen a Dios, por eso ellos, cuando Dios decreta, ordena algo, ellos no dudan en cumplirlo. Y lo hacen inmediatamente, porque todo lo que Dios, todo lo que nuestro Dios, todo lo que el Dios que está en los cielos dicta, es santo, es justo y es bueno. Y ya empecé a predicar, hermano. Esto es una clase, no una predica, perdón. Esta petición, cuando tú y yo vamos, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, eso refleja el anhelo por la manifestación plena de la voluntad de Dios. Dios, quiero que en este mundo se haga tu voluntad. Quiero que en este mundo, así como los ángeles se obedecen, nosotros, Señor, te podamos obedecer de la misma manera, que podamos conocerte. Oramos así para que la voluntad de Dios sea cumplida primero en mí. Porque es muy fácil decir, Señor, que la hermana María, que el hermano Eduardo, que la hermana Stephanie, que la hermana caminen en obediencia. Y se me va a decir, ¿y tú? ¿Y tú? El primero que tienes que empezar es tú. Señor, que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que yo, Señor, comience a ser obediente a tus mandatos. Ay, hermano. Un cristiano real es uno que desea, es uno que anhela hacer la voluntad de Dios. Ese es tu deseo. A eso es algo que quema en tu corazón. Esta petición refleja el deseo de un hijo de Dios a someterse, escuche, someterse a la voluntad divina. Podemos conectar esta petición con el contexto del pasaje. Yo me sujeto a mi Padre que está en el cielo. ¿Verdad? Reconociendo la soberanía de Dios. Yo me sujeto para santificar el nombre de Dios. Está reconociendo su soberanía, está reconociendo quién es Dios. Nosotros todos debemos orar, mis hermanos, para someternos voluntariamente. Señor, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. La obediencia a la voluntad de Dios es la evidencia de una fe verdadera. Si yo digo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo he sido lavado por la sangre de Cristo, pero yo soy un desobediente, yo no le hago caso a Dios, yo soy un cristiano, yo realmente estoy en la fe. No, mi hermano.
En la Biblia, el creer y el obedecer son considerados como un sinónimo, ¿sabía? Si yo creo, de verdad, yo obedezco. Pero yo no puedo obedecer si yo no creo. Pero gracias al pecado con el cual luchamos diariamente, esto genera una lucha constante en contra de la voluntad de Dios. Y vea lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el del espíritu en contra de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero el deseo de obedecer a Dios va a ser algo que nos distingue, hermano. Por eso esta petición debe estar en nuestra oración. Cuando tú y yo oramos, decimos, hágase tu voluntad. Estamos pidiendo que la gracia de Dios esté sobre nosotros, que nosotros podamos crecer en santidad y así nosotros ir sometiéndonos a sus mandatos, a sus estatutos, a sus mandamientos. Yo debo reconocer mi debilidad, como lo está haciendo Pablo. Pablo dice, mira, me cuesta hacerlo. Soy débil, mi carne me atropella, mi carne me acosa. Yo debo reconocer mi debilidad y pedirle a Dios todos los días, Señor, ayúdame a obedecer tu voluntad. Y recuerda que la salvación no se obtiene por obediencia, sino por la gracia de Dios mediante Cristo. No que, Señor, yo te voy a obedecer para que me salves. No, yo te voy a obedecer porque te amo. Yo te voy a obedecer, Señor, porque yo anhelo complacerte. Y hermano, no es solo pedir que se haga la voluntad de Dios. Esto debe ir más allá de una petición. Esto implica buscar de yo conocer todos los días la voluntad de Dios. ¿Cómo la conozco? En su palabra. En su palabra. También encierra esa petición que se haga la voluntad de Dios. ¿En dónde? En la iglesia. Hermanos, nuestros hermanos en la fe, esa persona que tienes sentada al lado, también está batallando igual que tú. Tú tienes que orar por esa persona. Señor, te pido por mi iglesia, por los hermanos que estamos allí creciendo. Ayúdanos, Señor, a caminar en 3 cosas fundamentales, hermano. 1, santidad. 2, doctrina bíblica. Y 3, fidelidad. Lo vuelvo a decir. 3 cosas importantes que nosotros debemos orar por nuestra iglesia para que sea obediente y cumpla la voluntad de Dios. 1, que caminemos en santidad. Ya hemos predicado muchas cosas de esto. Otra, que caminemos en la doctrina bíblica. También lo hemos predicado bastante. Y otra, que caminemos fieles al Señor. Yo debo orar, Señor, nuestros hermanos que sean obedientes, caminen en santidad, Señor, que en nuestra iglesia esté fundamentada una doctrina bíblica y no inventos del pastor ni inventos de humanos. Señor, que seamos fieles, Padre, caminando nosotros allí paso a paso contigo. Cuando yo digo que se haga tu voluntad, también que se haga la voluntad de Dios en este mundo. Porque seríamos muy egoístas si nosotros solo pidiéramos para nosotros. Esta petición incluye a este mundo inconverso. Ahí entran nuestros amigos, conocidos, familiares. Debemos orar por la conversión de los pecadores. Debemos orar por la extensión del reino de Dios, que ya le hemos pedido al Señor que venga su reino. Porque al ver tanto pecado, hermano, nosotros debemos anhelar que la voluntad de Dios prevalezca en la tierra. Y para terminar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vean lo que nos dice el catecismo de Westminster, que lo resume en esta frase. Todo lo que hemos hablado lo resume aquí. Rogamos que Dios,
por su gracia, nos dé la capacidad y disposición para conocer, obedecer y someternos en todas las cosas a su voluntad, así como lo hacen los ángeles en el cielo. Esta petición no podemos hacerlas con palabras vanas. ¿Entiendes, hermano, lo que estás pidiendo cuando le dices al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo? Hermano, esto implica una sumisión a la soberanía de Dios y un reconocimiento de que su voluntad es buena, agradable y perfecta.